Profe, buen día, bienvenida. Muy buenos días. Y el 12 de septiembre, por supuesto que ahí sí vamos a estar con el gorrito, la botellita de agua y lo que sea necesario para la caminata. Bien, Pero bien. en el día de hoy nos vamos a viajar por el departamento de Colonia, continuamos, pero hoy tenemos que ver una factoría inglesa en el departamento de Colonia. En el siglo XIX podemos encontrar dentro de nuestro patrimonio que han quedado joyas de la época en la cual las inversiones inglesas, a diferencia del siglo XXI, que provienen de otro origen, las inversiones inglesas fueron muy fuertes en nuestro país. Y nos han dejado algunos rinconcitos, que muchos de ellos afortunadamente ya son patrimonio, declarados patrimonio, algunos de la humanidad incluso, pero que son conservados y que son rescatados en su memoria. Lo que nos ocupa hoy es una factoría inglesa en el departamento de Colonia, muy cercana a lo que es Buenos Aires y tal vez un poquito más lejos de lo que es Montevideo. Y me estoy refiriendo a Conchillas. Conchillas es un pueblito que queda a unos casi 270 kilómetros de Montevideo y a unos escasos 50 kilómetros de Buenos Aires. Y la particularidad que tiene este pueblito es que surge justamente como factoría inglesa en el siglo XIX para la extracción de piedra y arena que fundamentalmente abastecía a lo que era la obra del puerto de Buenos Aires. Actualmente Conchillas ha sido declarado pueblo turístico en el 2014, ha tenido una fuerte revalorización de su patrimonio y ha logrado inventariar bastante de su historia, que comenzó hace más de 130 años. En aquel momento, para 1880, ya conformado el Estado Oriental, la zona donde hoy ubicamos a Conchillas, en la ruta 21 hacia el río de la Plata, lo que había era enormes campos muy fértiles y una ganadería importante. La necesidad que tenía la compañía inglesa que estaba trabajando en el puerto de Buenos Aires era la de abastecerse de piedra y arena. Esa piedra y arena la tenía que sacar y traer desde Tandil hacia el puerto de Buenos Aires. Por lo tanto, buscaron algunos lugares más cercanos donde extraer estos materiales. Y ahí es que lo que hoy conocemos como Conchillas comienza a surgir a partir de la necesidad de construcción de lo que necesitaba Buenos Aires para ampliar su puerto. Todo lo que tiene que ver con la piedra y la arena era más económico trasladarlo desde la costa uruguaya que desde otras partes de la provincia de Buenos Aires. Y es así que la compañía inglesa Walker & Company Limitada es la que se va a encargar de la obra y es la primera que va a llegar con grandes contingentes de obreros griegos, italianos, búlgaros, que se van a establecer y son los que van a trabajar la piedra para su exportación hacia lo que era Buenos Aires y lo que era la obra especialmente del puerto. Pero no solamente las empresas británicas en ese momento, plena segunda revolución, lo que es llamado la segunda revolución industrial, no solamente se establecen y sacan el producto, sino que muchas veces lo trabajan, se traen inmigrantes y se combinan con la población local. Pero las reglas que continúan manteniendo y las costumbres es la de esa Inglaterra victoriana. Cuando recorremos Conchillas, podemos ver algunos algunos testimonios en la arquitectura, por ejemplo, que nos llevan a pensar y a sentir realmente que todavía eso conserva lo que es de factoría inglesa. Por ejemplo, si nosotros vemos lo que es el hotel para alojar a lo que era el sector más alto del funcionariado que venía de la compañía inglesa, pero también en algunas casas todavía se conservan algunos testimonios de cómo esa Inglaterra victoriana se hizo presente en Uruguay, no solamente en Conchillas, pero es lo que nos ocupa hoy.
Por ejemplo, hay algunas casas de funcionarios que conservan todavía lo que es el baño, pero el baño como era el estilo inglés. Entonces hay determinadas cuestiones en el diseño de la ciudad y sobre todo con lo que tiene que ver con la higiene, que son ejemplos de ese espíritu victoriano que podemos ver todavía en Conchillas. Otro de los puntos importantes que podemos ver en Conchillas y que es un símbolo es la iglesia anglicana. Los ingleses traen su religión también y establecen una iglesia que es una de las primeras en lo que es el interior de nuestro país y que, como toda iglesia anglicana, nos muestra cómo funciona esa religión. Por ejemplo, en Montevideo, uno de los lugares clave en lo que tiene que ver con la religión anglicana es el templo inglés. Bueno, en el interior del país encontramos algunos ejemplos y la iglesia anglicana de Conchillas sería uno de ellos. Una iglesia muy sobria, muy delicada, pero que conserva exactamente lo que era cómo vivían esos inmigrantes, esos trabajadores ingleses y los directivos ingleses también, su religión en Conchillas en las últimas décadas del siglo XIX. Cuando comenzamos también a indagar sobre Conchillas, encontramos algunos ejemplos que pueden ser interesantes en el sentido de cómo se convivía en esa ciudad. Y es el de la familia Evans, por ejemplo. La casa Evans, que es otro ejemplo arquitectónico que nos retrotrae ya no al siglo XIX, sino a inicios del siglo XX. La casa Evans era de 1911 y era una casa comercial que manejaba volúmenes muy grandes de mercadería en lo que eran los ramos generales en aquel momento. Las tiendas de ramos generales se le podía vender la lana como uno podía ir a comprar un par de zapatos. Y la casa Evans era una de esas casas de ramos generales más importantes de esa zona. Tan importante que en un momento hasta llega a acuñar su propia moneda. Y esto lo que nos permite ver es hasta dónde este señor Evans era quien manejaba la economía de la zona y era una especie de referencia en lo que tiene que ver con la economía porque llegaba a manejar su propia moneda. O sea, los obreros trabajaban, cobraban esas monedas y ¿dónde las podían gastar si no? En la casa de Evans. O sea, todo un sistema bastante perverso para nosotros si lo vemos desde el siglo XXI, pero desafortunadamente habitual en aquel contexto de las factorías inglesas y del comercio y de un Estado que estaba tratando cada vez más de llegar al interior, pero que había algunos lugarcitos como Conchillas y la casa de Evans que todavía estaban, vamos a decir, de alguna forma por fuera, ¿sí? El edificio de la casa Evans aún se conserva, tiene otro uso muy diferente, funciona como casa de eventos, lo tiene la Intendencia Municipal y se puede ver lo que era, por ejemplo, al recorrerlo, un enorme comercio en donde, por ejemplo, se llegaba a vender un auto. Más o menos para tener una idea, se vendía un auto, pero se llevaba la lana para vender también. Era realmente una casa que tenía una fuerte impronta en la zona. También por esa época, porque Evans era un emprendedor en esa zona, está el antiguo Hotel Conchillas, que fue de su propiedad, que es un hermoso edificio con balcones de madera, que actualmente, yo estuve hace unos años y estaba cerrado, pero que tiene que nos da la idea de cuál era la diferenciación en cuanto a cómo vivían los obreros y cómo vivían aquellos directivos que provenían de la fábrica inglesa. Eso es ese es Conchillas a principios del siglo XX. Ya hacia los años 30, 40, cuando la industria de lo que es la piedra va a comenzar a decaer, el pueblo también va a comenzar a decaer, va a haber mucha inmigración hacia otras partes de la ciudad y el repunte de alguna forma lo va a tener recién en el siglo XXI con la instalación de otros emprendimientos internacionales que han dado bastante que hablar
recientemente, como fue lo de Montes del Plata, que es la empresa que actualmente está trabajando en la zona y que de alguna forma ha tratado también de recuperar parte de esta historia. Y por último, no quiero dejar de invitarlos a otro de los lugares que tiene que ver en Conchillas, y es el cementerio. El cementerio de Conchillas es uno de esos lugares donde podemos ver de alguna forma en sus tumbas la variedad de nacionalidades y de diferenciación social que existían en esas factorías. Las factorías, lo que ha quedado mucho es los grandes edificios, los grandes panteones, pero también cuando uno visita el cementerio puede ver cómo vivía, cómo pasó de alguna forma, pasó a la historia la otra parte del pueblo, que tal vez es la parte menos explorada, que es la parte de los obreros, y hay una diferencia bastante importante en las tumbas que es interesante de apreciar. Bueno, vamos a cerrar Conchillas con una chamarrita que es de un grupo local que representa de alguna forma las características de este pequeño pueblo turístico del Uruguay. Hay un pueblo muy modesto, él se llama Conchillas, antes del 1900, este pueblito aparece, para explotar piedras y arenas, lo fundaron los ingleses. Chamarrita, chamarrita, chamarrita bien sencilla, que está mostrando las cosas de mi pueblo de Conchillas. Casa en la calle Cruz, que nadie debe ver bien, con sus paredes de piedra y techada de buen zinc, que ahí está como reliquia, un gran hotel que se hizo, con sus amplios corredores, con sus balcones y los pisos. Chamarrita, chamarrita, chamarrita bien sencilla, que está mostrando las cosas de mi pueblo de Conchillas. Donde entra el comercio fue con un letrero en la puerta de 1910. Toda la zona rural tiene hechas las carreteras con balastros que le da Conchillas de sus canteras. Chamarrita, chamarrita, chamarrita bien sencilla, que está mostrando las cosas de mi pueblo de Conchillas. Que cruzar el río, llevando hacia la otra orilla